Hay una ley que ha salido a la luz que regula la práctica del béisbol. ¿Qué ley tan oportuna y necesaria? La República Dominicana todos saben que es potencia en béisbol. Sin embargo, vemos que la práctica del béisbol, la República Dominicana es un semillero de peloteros. Uno de los sueños de los niños dominicanos, sobre todo los niños pobres, porque en la clase alta usted no ve que ningún niño sueñe con ser pelotero, usted le pregunta y difícilmente le diga que quiera ser pelotero. Pero en los barrios pobres, en los campos, las zonas rurales de nuestro país, los niños sueñan con ser peloteros, quieren llegar a grandes ligas por el gran dinero que reciben. Y muchos padres pues tienen a los hijos esclavizados y obligados a jugar béisbol porque ellos quieren ser millonarios. Entonces ellos quieren vivir en sus hijos lo que ellos quisieran ser. Como ellos no pudieron ser peloteros, ellos obligan a los hijos a hacerlo y para ser millonarios. Y muchos niños, la niñez dominicana, muchos de ellos no estudian y viven en un sistema, digamos que de esclavitud moderna. La esclavitud se abolió hace muchos años, pero hay actividades que son esclavistas, como la prostitución, y yo le incluyo ahí la práctica del béisbol en la República Dominicana. Miren, usted sale a las comunidades, es más, usted va a esas academias de béisbol y usted con esos niños le pregunta, y la mayoría no pasan de quizás al intermedio a un octavo curso. La mayoría no estudia. Son niños que lo toman unos scouts, unos de esos tipos, de esas personas que se encargan que son como cazatalentos. Esos cazatalentos los identifican y los llevan a un centro, a un programa donde los tratan como si fueran bestias. Comida y práctica, bajo ese sol y práctica. Le compran ropita, le compran cositas, los tratan mal, con maltrato psicológico, los insultan. Yo te compré, ¿quién tú eres? Tú no eres nadie, tú me perteneces, yo di un dinero por ti. Y entonces esos niños de 12, 13, 14, 15 años se van creciendo así, lo van explotando con el sueño de que lleguen a grandes ligas. Pero resulta que llegar a grandes ligas, los que sabemos que solamente un 1.90, un 2% de los que practican béisbol llegan a grandes ligas. Y cuando esos niños que están en esa academia con 15, 16, 17, 18 años no estudiaron, le dan para atrás, le dan salida porque no alcanzaron llegar a grandes ligas y ya llegaron a una edad en que no les interesa, porque le gustan llevarlos a grandes ligas tiernitos, tiernecitos. Entonces esos niños, a esos jovencitos, a esos adolescentes, le dan para afuera en la academia. Esos niños se quedan sin trabajo, sin educación. Pero ya aprendieron a comer bien en esa academia, ya aprendieron a usar un inodoro, ya aprendieron a dormir en una cama con aire acondicionado, porque esas academias, gusto que usted vaya, son academias, esas academias donde lo llevan en AAA, ¿no? Cuando los llevan a esos centros, antes de llegar a grandes ligas, son lugares limpios, comida, gimnasio, ¿verdad? Y muchos de esos muchachos que llegan ahí a las academias estadounidenses que están ahí por Boca Chica, esos niños se acostumbran a esa buena vida y con ese sueño de ser pelotero y que las noviecitas y cuando salen. Entonces esos muchachos cuando le dan para afuera, salen con una mano adelante y una mano atrás, porque lo primero que hace la familia es quitarle el dinerito que le dan y satisfacer sus necesidades de los padres. Y entonces hasta los primos tienen que vivir de ese niño que ya está en una academia que le dieron quizás un bono. Es decir, esos pobres muchachitos viven en estado de esclavitud. Esta nueva ley que ha lanzado el Congreso, que dicho sea de paso, hubo una persona que hizo grandes aportes, es un gran pelotero de grandes ligas y es Miguel Batista, una persona a quien conozco, siempre preocupado. Miguel Batista estudió Derecho, se graduó hace ya unos años y fue un lanzador de grandes ligas con unos 20 años en grandes ligas. Y él ha estado haciendo su aporte a la sociedad para defender a esos niños de esos abusos. Yo vi varias sesiones en las que participó Miguel Batista para que se proclamara esta ley. Qué bueno, porque esto de los peloteros hay que regularlo, hay que proteger a esos niños para cuando ellos son firmados, los padres no puedan inmediatamente adueñarse de ese dinero. Pero que esos niños con ese dinerito les alcance por si acaso le dan para atrás, que es la mayoría, porque solamente un 2% llega a grandes ligas.
esos niños tengan un dinero suficiente para poder hacer una universidad o por lo menos encaminarse en la vida. Es muy oportuna esta ley porque, como les digo, tengo conocimientos de lo que es esa práctica, de todo esto, y es en estado prácticamente de esclavitud que tienen a esos niños para filmarlos. Porque, como les digo, muchos padres dominicanos quieren ser en sus hijos lo que ellos no fueron y quieren ser millonarios a costa y venden a los hijos, a esos cazadores que cazatalentos para béisbol. Esta ley, pues a partir de ahora, dice esta ley, les voy a contar todo lo que incluye la ley. Dice que esta ley, bueno, pues va ahora a obligar a un fideicomiso. Los padres van a tener que abrir un fideicomiso con un 40% del bono que le den al niño, un 40% tiene que ser para un fideicomiso a nombre del niño. Dice aquí que esa parte y tiene que el niño no puede ser maltratado. Es decir, hay una serie de condiciones, para que el niño pues esté debidamente protegido. El niño no puede tener menos de 15 años, no puede ser firmado un niño, no puede ser entrado en una academia, menos de 15 años, tiene que ser con 15 años. Porque los llevan de 11 años, 12 años, niños tiernecitos, y lo explotan en esos play ahí a practicar y esto. Entonces es una situación. Ya con esta nueva ley de la práctica del béisbol, pues se elimina esa práctica de esclavitud moderna que han estado sufriendo nuestros niños que sueñan con llegar a béisbol. Muchos de ellos no son ellos que sueñan con béisbol, sino sus padres, y los obligan a practicar el béisbol y los obligan a estar ahí. Muchos de esos niños quisieran estudiar, pero es lo que conocen, y cuando ven los modelos de uno que en el barrio llegó a Grandes Ligas, ellos sueñan, pero es para lograr ese dinero. Entonces esos niños que pasan mucha hambre, que tienen mucha necesidad, son los que casi siempre incursionan y los que buscan, los que sueñan con jugar Grandes Ligas. Sin embargo, lo normal, lo humano es que esos niños estudien, que esos niños se preparen y que la práctica del béisbol sea anexo a lo principal, que es lo humano, su desarrollo humano, el desarrollo de su potencial humano, que inicia con el desarrollo de su intelecto, de su capacidad de comprensión, de su capacidad de leer, de su capacidad de escribir. Eso es lo primero. Un ser humano puede vivir sin un brazo, sin un pie. Un pelotero no. Si se le fractura una parte del cuerpo ya no sirve. Sin embargo, un ser humano puede ser abogado sin un brazo, sin un pie, puede ser médico. Lo importante es tu capacidad, tu intelecto como ser humano, tu desarrollo como ser humano, tu desarrollo espiritual, psicológico, mental, intelectual, académico. Eso es lo principal. Entonces, es muy oportuna esta ley que regula la práctica del béisbol. Ya los niños de menos de 15 años no pueden estar en una academia, y ya hay más restricciones para esos cazatalentos que no los puedan engañar, que no les puedan quitar todo el dinero. Porque aunque usted ve, por ejemplo, esos bonos que le entregan a esos niños, que usted ve que le dieron un bono de $1.000.000 de pesos, de ese $1.000.000, a veces esos niños, si le quedan 200,000 pesos es mucho. Escúchelo bien como yo le estoy diciendo. De $1.000.000, a veces si le quedan 200,000 dólares a esos niños, es mucho, porque es que se le va en el cazatalento y dice, no, porque yo lo mantuve 5 años dándole comida, cena, desayuno, ropa, todo, yo lo mantuve, porque lo tienen en unos lugares encerrados ahí, que es comida y práctica, y esa persona que gastó ese dinero, ese cazatalento que gastó ese dinero en ese niño, pues quiere recuperarlo. Entonces cuando llegue ese bono, a ese niño no le queda prácticamente nada, no le quieren entregar nada, se quieren quedar con todo. Entonces ahí vienen los trucos, porque son niños que no saben ni leer ni escribir, y los papás tampoco, muchas veces no saben ni leer ni escribir. Es decir, que esta ley que regula la práctica del béisbol es oportuna, era una ley necesaria para proteger a nuestros niños. Va a estar esta ley amparada en el Código del Menor, que eso es muy importante, para proteger a nuestra niñez. Son muchos los peloteros frustrados. Esos peloteros, la mayoría de los que le dan salida, que no llegan a Grandes Ligas, comienzan a delinquir en las calles, porque ya se acostumbraron a comer, a vivir con cierta dignidad en esas academias, ¿verdad? Y entonces quieren
quieren vivir mejor. Y cuando vuelven a ese estado de pobreza, de donde salieron, pues salen a delinquir para buscar lo que necesitan. Pues no saben trabajar, no tienen una profesión, salen sin nada en las manos. Entonces es muy, muy necesaria esta ley. Ojalá que se ponga en práctica. Ya hay gente que está gritando que no, que un fideicomiso de un 40% es demasiado, porque hay gente que invierte. Bueno, pero ese niño, miren a ver lo que hacen, porque esos niños hay que protegerlos. Y un fideicomiso de un 40% está bien. El 60%, bueno, ingéniensela. Los papás, señores, los padres dominicanos tienen que ser más responsables. Tienen que ser más responsables de sus hijos. Un cazatalento, sí, un cazatalento, pero usted no puede desatender a su hijo. Usted que tiene que mantener a su hijo. Porque ese hijo no puede estar en estado de esclavitud. Tiene que ir a su escuela y de ahí a tal hora a practicar. Pero lo que hacen ahora es que se lo entregan a un desconocido a esos niños. Que en muchos casos hay de violaciones, de maltratos psicológicos y físicos, porque los padres se lo entregan así como un bulto, llévatelo, y se lo llevan esos desconocidos para un pueblo, para un sitio lejano, que los padres ni saben. Y esas son personas que disponen de esos niños, sin ningún documento, sin nada que proteja a esos niños ni a esos padres. Esa es la realidad que se está dando hoy. Así que con esta ley, vamos a defender a nuestra niñez para que nuestros niños crezcan sanos, nuestros beisbolistas tengan mejor reputación. Por eso es que usted lo ve que después llegan a grandes ligas y son un desastre, con casos de violencia, con casos de drogas, que desperdician el dinero, porque no tienen ninguna capacidad. Es distinto a Europa, que usted ve esos futbolistas, pero un futbolista y un jugador estadounidense ya tienen una base de una educación, saben defenderse. Entonces nuestros niños dominicanos llegan indefensos, lanzados por sus padres a un desconocido a que les dé comida y los ponga como bestias bajo el sol, a comer y a practicar. Así que esta ley es muy importante y los padres tienen que asumir su responsabilidad. Y el que viole esa ley, bueno, pues que sea sancionado, porque hay que defender a nuestros jóvenes que son el futuro, son los futuros adultos. Y el niño es el hombre. Un niño maltratado es un hombre resentido, es un hombre violento y maltratador. Eso es muy importante que lo tengamos presente.